Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un video sobre un tema súper importantísimo, los signos vitales. Tocaremos conceptos básicos, clasificación, algunos valores, los elementos que se utilizan para su medición y al final una demostración de la toma de cada signo vital. Como introducción, se dice que los signos vitales son los signos de vida, porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de forma constante y objetiva. Se pueden medir en cualquier sitio, ya sea un hospital, en la casa o en un lugar donde se produzca una emergencia médica. Los principales signos vitales que los médicos y el equipo de salud examinan de forma rutinaria son la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso. La temperatura corporal representa el equilibrio entre la cantidad de calor producido por el cuerpo y la cantidad de calor perdido al ambiente, y por lo general se mide en unidades de calor llamados grados centígrados. Existen factores que influyen en la temperatura corporal, y esos son la edad, el ejercicio, las hormonas, la fiebre, el estrés, las variaciones diurnas y el ambiente. Normalmente, en el organismo podemos valorar dos tipos de temperatura corporal, la externa y la interna. La externa o superficial es la temperatura que mantiene la piel, el tejido subcutáneo y la grasa, y se eleva o disminuye en respuesta al medio ambiente. La interna o central es la temperatura que mantienen los tejidos profundos del cuerpo, ya sea el cerebro, los grandes vasos, las vísceras, y es la que relativamente se mantiene constante. Las zonas más comunes de medición de la temperatura son, en la central, el recto y la membrana timpánica, y en la superficial, la oral, la axilar y la piel. Cada uno de estos lugares tiene sus ventajas e inconvenientes. Los términos utilizados para describir las alteraciones de la temperatura corporal son hipotermia cuando es menor a 35,5 grados centígrados, normal cuando es entre 36,5 a 37,5, febrícula de 37,6 a 37,9, fiebre cuando es mayor a 38 grados centígrados, hiperpirexia cuando es mayor a 41,5 grados centígrados e hipertermia cuando es mayor a 37,5 grados centígrados, sumándole que el sistema de termorregulación del cuerpo no funciona correctamente. Los termómetros son los elementos que se utilizan para medir la temperatura, y entre los más usados se encuentran los digitales y los de mercurio. A continuación vamos a demostrar cómo se realiza la medición de la temperatura axilar con un termómetro de mercurio a un adulto. El equipo que vamos a utilizar va a ser una bandeja pequeña, un termómetro, torondas de algodón secas, alcohol en gel, una bolsa y una virome y un papel. El procedimiento es el siguiente. Primero, lavarnos las manos. Segundo, reunir el equipo, colocarlo en la bandeja y trasladarlo hacia donde está el sujeto de atención. El tercer paso consiste en informar el procedimiento al sujeto de atención y colocarlo en una posición cómoda, ya sea de cúbito dorsal, semi-Fowler o sentado. El cuarto paso consiste en pedirle al sujeto que separe el brazo y nosotros vamos a verificar si la axila se encuentra seca. Si esta se encuentra húmeda, debemos agarrar una toronda de algodón y secarla dando suaves golpecitos. El quinto paso consiste en tomar el termómetro y observar si la línea de mercurio se encuentra en un nivel menor a 35 grados. Luego colocamos el bulbo del termómetro en el centro de la axila, flexionando el antebrazo sobre el tórax. El séptimo paso consiste en dejar el termómetro durante 3 a 5 minutos en la axila. Como siguiente paso, debemos retirar el termómetro y con una toronda de algodón limpiarlo en forma rotativa para eliminar el sudor del usuario. El noveno paso consiste en leer el termómetro sosteniéndolo a la altura de los ojos. Como décimo paso, lavamos el termómetro con una toronda de algodón embebida en alcohol en gel y luego la secamos con una toronda seca. Por último, desechamos las torondas
realizamos un nuevo lavado de manos y registramos los valores de temperatura. La presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La contracción y la relajación ventricular determina la presión sistólica y la presión diastólica. Se expresa en milímetros de mercurio. Dos conceptos: presión arterial máxima y mínima. La presión máxima o sistólica es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. La presión mínima o diastólica es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias, como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Existen factores que influyen en la presión arterial, y estos son la edad, el sexo, la raza, el ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el estrés, el dolor, los medicamentos, las variaciones diurnas y las enfermedades. Esta es la clasificación de la presión arterial en mayores de 16 años. La presión arterial normal, la sistólica menor a 130 y o diastólica menor a 85. La presión arterial limítrofe, la sistólica entre 130 y 139 y o diastólica entre 85 a 89. Hipertensión nivel 1, la sistólica 140 a 159 y o diastólica 90 a 99. Hipertensión nivel 2 de 160 a 179 y o diastólica de 100 a 109. Hipertensión nivel 3 es cuando la sistólica es mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 110 la diastólica. Y la hipertensión sistólica aislada, la sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica menor a 90. Y se considera hipotensión cuando los valores de sistólica es menor a 90 y la diastólica menor a 60. El equipo necesario para valorar la presión arterial consta de un tensiómetro y un estetoscopio, incluyendo una hoja y una virome para anotar los valores obtenidos. Estas son las recomendaciones generales para la medición de la presión arterial. El sujeto de atención no debe ingerir alimentos, fumar o beber café 30 minutos previos a la toma. El sujeto debe estar relajado y sentarse cómodo en un ambiente tranquilo con temperatura agradable. Hay que comentarle que los datos de la medición se le informarán al finalizar el procedimiento. Tanto el operador como el usuario deben guardar silencio durante las tomas de la presión. Y en la primera consulta se realizan las mediciones en ambos brazos y en las consultas sucesivas se hacen en el brazo en el que se hayan registrado valores más elevados. Los pasos para la medición correcta de la presión arterial son: lavarse las manos, reunir el equipo, colocarlo en la bandeja y trasladarlo hacia el sujeto de atención. El sujeto de atención debe permanecer sentado al menos 5 minutos en una habitación tranquila antes de realizar las mediciones, con apoyo dorsal, ambos pies apoyados sobre el suelo, el brazo a la altura cardíaca, sin compresión de la ropa, con el antebrazo pronado y apoyado sobre una superficie firme. El manguito y la cámara neumática deben ser adecuados a la circunferencia del brazo, cubriendo las 2/3 partes de él. Se coloca el borde distal 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue de flexión del codo. Se identifica la presión arterial sistólica por el método palpatorio, para definir la presión máxima de inflado, que es 30 milímetros mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Luego se coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria humeral, por debajo del borde distal del manguito, y se lo desinfla el manguito a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Se utilizan las fases 1 y 5 de Korokov para identificar la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica.
Y por último, registramos los valores de la presión arterial. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Se expresa en latidos por minutos. La forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda de pulso representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. En una persona sana, el pulso es el reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la misma que de las contracciones ventriculares del corazón, o sea, de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, las frecuencias del latido cardíaco y del pulso suelen ser distintas. En estos casos, el profesional de salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. Un pulso periférico es el situado lejos del corazón, por ejemplo, el pulso radial. Por el contrario, el pulso apical es el pulso central, localizado en el vértice del corazón, y lugar conocido como punto de máximo impulso o choque de punta. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca, y estos son la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, los medicamentos, la deshidratación, el estrés, la posición corporal y la presencia de patologías. Los pulsos más buscados son los siguientes: el temporal, el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el tibial posterior, el pedio y por último el pulso apical, que se encuentra en el vértice del corazón. El pulso se valora habitualmente mediante palpación o auscultación. Para palpar todos los pulsos, excepto el vértice del corazón, se utilizan los pulpejos de los 3 dedos centrales. Además, se utiliza un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja y una virome para llevar un registro. Los valores de pulso se miden a partir del número de pulsaciones o latidos que ocurren en un minuto, o sea, a partir de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. En niños de 1 año, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 160 latidos por minuto. En niños de 4 años, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 120 latidos por minuto. En niños de 7 años, la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 110 latidos por minuto. En los adolescentes, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. En el adulto joven, sano, en reposo, la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 60 a 100 latidos por minuto. Y en los ancianos de más de 70 años, la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 55 a 90 latidos por minuto. Como la frecuencia del pulso es la expresión del número de contracciones del corazón, habitualmente se emplean los términos taquicardia y bradicardia tanto para calificar las modificaciones de la frecuencia cardíaca como las del pulso. Y en estos podemos encontrar dos alteraciones. Taquicardia se denomina al aumento en la frecuencia del pulso, cuando es mayor a 100 latidos por minuto, y bradicardia se denomina a la disminución en la frecuencia del pulso, cuando éste llega a ser menor a 60 latidos por minuto. Estos son los pasos para la medición de la frecuencia cardíaca en el pulso radial. Primero debemos lavarnos las manos. Segundo, debemos identificar y orientar al sujeto de atención sobre el procedimiento que vamos a realizar. Tercero, se ayuda al sujeto de atención a adoptar una posición más cómoda en reposo, ya sea en decúbito dorsal o sentado. Con nuestros dedos, índices, medio y anular, debemos presionar con suavidad la arteria radial. Localizamos el pulso y contamos durante 60 segundos con ayuda de nuestro reloj. Por último, debemos realizar las anotaciones. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración.
y en condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto, contando las veces que se eleva su pecho. Se representa en respiraciones por minuto. Y cuando se miden las respiraciones, también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Los factores que influyen en la respiración son el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, la disminución de la concentración de oxígeno, los medicamentos y el aumento de la presión intracraneal. Los valores normales de la frecuencia respiratoria varían según la edad. En el recién nacido se encuentra entre 30 a 80 respiraciones por minuto. En un lactante menor se encuentra entre 20 a 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor, entre 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años, entre 20 y 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años, entre 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en un adulto, entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones con respecto a la frecuencia respiratoria que podemos encontrar son la bradipnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en el adulto, menos de 20 en escolares y menos de 30 en los lactantes. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es superior a 20 respiraciones por minuto en el adulto, a más de 30 en escolares y a más de 50 en los lactantes. Hiperpnea o hiperventilación es la respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Y apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. Para la medición de la frecuencia respiratoria, el equipo que vamos a utilizar van a ser nuestros ojos y un reloj para controlar el tiempo. Y por supuesto, una hoja y una virome para anotar después los registros obtenidos. El primer paso es lavarse las manos. Segundo, debemos identificar al sujeto de atención. El tercer paso es observar los movimientos de inspiración y expiración en el tórax o en el abdomen del usuario, simulando que se toma el pulso radial. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos. Y si son irregulares, se cuenta durante 60 segundos. Por último, debemos realizar las anotaciones correspondientes. Y el último tema que vamos a hablar es la oximetría de pulso, o pulsiometría, que es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Se representa con la sigla SpO2. Para realizar la técnica de oximetría de pulso, se requiere de un aparato de pulsiometría, con un sensor en forma de pinza. En la pinza tiene un productor de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo. Este sensor mide la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el sujeto de atención. Antes de la toma, se debe masajear el pulpejo del dedo del sujeto de atención. Luego, se coloca la pinza con el sensor y se espera a recibir la información en la pantalla del aparato, en la que aparecerá la siguiente información: índice de saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la curva del pulso. Se sugiere que la toma se realice lejos de una fuente de luz importante, que el sujeto de atención no tenga las uñas pintadas ni tampoco mueva el dedo durante la medición. La interpretación de los resultados son los siguientes. En condiciones normales, la saturación debe superar al 95%. Cuando es menor al 93%, indica hipoxia, o sea, falta de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando es menor a 90, indica insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor a 80, es necesario reconfirmar analizando una muestra de sangre. Y bien, hasta acá llegamos con el fin del video. Espero que te haya servido. Si te fue de utilidad, por favor déjanos tu like y te invito a suscribirte. Saludos y éxitos en tus exámenes.